Perú, bienvenidos a Ampliación de Noticias. Comenzamos esta jornada informativa viendo las noticias de todos los ángulos, conjuntamente, como todos los días, con Fernando Carvalho y, por supuesto, Carlos Villarreal. ¿Cómo están a ambos? Empezamos esta mañana desde el punto de vista científico, y es algo que es importante porque en esta pandemia no solamente nos ha generado preocupación, sino también nos ha generado esperanza el trabajo que viene haciendo un grupo de médicos en nuestro país para buscar alternativas, igualmente que toda la inteligencia internacional, para o una vacuna o un tratamiento para poder neutralizar o disminuir o desacelerar esto que nos ha traído tanta agonía. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días. Buenos días, Mónica. Carlos, buenos días, magnífica. Buenos días, Mónica. Fernando, ¿cómo están? Y la presentación que has hecho de algo que no solamente es motivo de orgullo, sino de esperanza de tener una capacidad eficaz para resolver parte de los problemas médicos planteados por el coronavirus. Así es que magnífico comenzar con una investigadora que además confirma el rol que las mujeres están adquiriendo en la ciencia en el Perú. A propósito, justamente, presentamos a la doctora Fiorella Krapp López. Ella es médico infectóloga del Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y hay una serie de venas de investigación que hemos escuchado en las últimas semanas. Una de ellas tiene que ver con el tratamiento con plasma en personas que vencieron la COVID-19. Esto probablemente nos suene distante. Sin embargo, el tema del plasma, anteriormente a esta pandemia, se ha escuchado mucho con objetivos no solamente médicos, sino también estéticos. Pero veamos en este plano de la información cuál es la perspectiva que se presenta en este objetivo de encontrar una cura, una vacuna, una contracción de esta pandemia. Doctora, bienvenida a Ampliación de Noticias. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, además me enorgullece la juventud y el trabajo que ustedes vienen haciendo. En primer lugar, yo quisiera saber dónde estamos en esta investigación científica y hacia dónde apuntamos. Bueno, nosotros estamos justo a punto de iniciar este ensayo clínico. Un ensayo clínico es una investigación rigurosa que se trata de hacer para encontrar si un tratamiento marca la diferencia en alguno de los resultados de la enfermedad. Es decir, en este caso nosotros queremos evaluar un grupo de pacientes que reciban el plasma convaleciente, ese plasma de las personas que se han recuperado del COVID-19, y comparar con otro grupo con exactamente las mismas características, pero que en lo único que difieren es el que no van a recibir ese plasma, sino el tratamiento estándar, anticoagulación. Ahora sabemos que los corticoides en personas, estos son personas que están severamente enfermos y que tienen un alto riesgo de que su resultado en la hospitalización sea malo y lamentablemente puedan fallecer, ¿no? Entonces queremos ver si el plasma, siendo la única diferencia entre un grupo y el otro, cambia ese resultado y más personas en el grupo que reciben el plasma se recuperan o necesitan menos ventilación mecánica y algunos otros puntos que estamos viendo que vamos a revisar en los resultados de estos pacientes. Doctora, ¿cómo se ha hecho, digamos, la selección de personas que van a recibir inicialmente este ensayo clínico? Es decir, evidentemente, imagino que como en todo ensayo clínico hay voluntarios, pero básicamente pueden haber ciertas preguntas respecto a quién se someta a un ensayo de esta naturaleza. Sí, por supuesto. Para los ensayos se tienen que establecer criterios muy estrictos para saber exactamente, digamos, tener una población muy concreta a la que se va a estudiar y no tener muchas confusiones que podrían alterar los resultados sin saberlo, ¿no? Entonces, en realidad todavía esas personas no han sido
seleccionadas, no sabemos quiénes son, lo que tenemos son criterios que van a tener que cumplir una vez que se comience el estudio. Es decir, sabemos que estos pacientes tienen que estar en el hospital, tienen que estar hospitalizados. Sabemos que en base a los estudios que ya hay sobre plasma en otros países, que las personas a las que les puede ir mejor con el plasma son personas que lo reciben tempranamente durante la hospitalización, no aquellos que han estado 2, 3 semanas hospitalizados, de repente incluso en ventilación mecánica por mucho tiempo, sino aquellos que justamente han entrado y se está viendo que se están descompensando, podrían requerir ventilación mecánica en 1 o 2 días. A esas personas es a las que les va mejor, a los que se detectan tempranamente esa descompensación y se les aplica el plasma. Doctora Krapp, buenos días. El que se pueda hacer este ensayo clínico requiere de que haya voluntarios, es decir, personas que aceptan que una parte de su plasma, que en buena cuenta es un componente de la sangre, personas que se han recuperado y que presumen en consecuencia que tienen una sangre inmunizada porque han salido de la enfermedad. ¿Contamos con esos voluntarios? ¿Se ha hecho una campaña? ¿O cómo se consiguen esos voluntarios? ¿Qué cantidades de plasma hace necesaria para que pueda ser utilizada justamente en la recuperación de otras personas? Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad, la primera parte de este estudio, que es un estudio muy ambicioso y complejo, es justamente obtener esa ayuda de los donantes de plasma, ¿no? Esas personas recuperadas que cargan en sí probablemente esos anticuerpos que pueden neutralizar al virus. Esta campaña probablemente la estemos lanzando muy pronto. Lo que estamos haciendo, nosotros hace solo unos días hemos obtenido la aprobación de todas las instancias que necesitan aprobar los ensayos clínicos en el Perú, y teniendo esa luz verde es que recién vamos a poder, estamos afinando los últimos detalles de todos los flujos, porque tienen que haber un flujo en el banco de sangre donde se va a recolectar el plasma, en cómo se va a transportar ese plasma al hospital donde se va a administrar a los pacientes, y todas las personas que participan de cada una de las fases tienen que estar entrenadas. Estos donantes tienen que también cumplir con características estrictas, porque nosotros queremos tener la mayor posibilidad de que tengamos la mayor cantidad de estos anticuerpos tan importantes, los anticuerpos neutralizantes, contenido en estas bolsas de plasma. Un donante puede donar hasta 3 unidades de plasma y en muchos estudios basta con 1 unidad de plasma para ver algunos efectos en la recuperación de los pacientes, y eso es lo que vamos a evaluar. Cada persona hospitalizada que recibe el plasma recibirá entre 1 a 2 unidades dependiendo de lo que su médico decida, y obviamente esto es en todo sentido, en tanto el donante como el que va a recibir el plasma es voluntario, se les explica todas las cosas sobre el estudio, y si ellos aceptan, entonces se procede a hacer la transfusión de plasma, si es que por sorteo les toca estar en el grupo de plasma, o a continuar siendo evaluado a través de su hospitalización y siendo tratado como se está tratando actualmente a los pacientes en ese hospital. Carlos, te pido si puedes plantearle la pregunta a la doctora Krapp, por supuesto, porque tendremos que ir a una pausa necesariamente, pero vamos a seguir mirando todos estos ángulos con esta rigurosidad que impone además un trabajo científico. Adelante. Sí, muy concreto, doctora. ¿Qué tanto puede jugar para determinar la eficacia del plasma del tratamiento el sistema inmunológico de una persona? O sea, todos somos iguales, evidentemente. Y en segundo término, ¿es probable que el plasma de una persona asintomática, ¿no?, que ya pasó la etapa de la enfermedad, y es asintomática porque evidentemente ha tenido defensas suficientes, sea más eficaz que el plasma de una persona que sí ha tenido que recibir tratamiento, ser hospitalizado? Esas son mis preguntas, y después de la pausa, por favor. Ya regresamos.
ampliación de noticias. De inmediato vamos a darle el pase a Carlos Villarreal, pero antes comentar pues que evidentemente, como hemos dicho, toda la materia gris científica del mundo está trabajando a la vez y América Latina no es la excepción, tampoco Perú. Vamos a incorporar a este panel, que creo que es importante también, a la doctora Cecilia Vizcaya, médico infectóloga de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Chile, y ella es integrante del equipo Plasma COVID de la Universidad Católica. Ha estado escuchando también a la doctora Krapp y después de las respuestas, por supuesto, estaremos haciéndole las preguntas correspondientes. Carlos. Sí, había quedado dos preguntas, se las repito a la doctora Krapp, en el sentido de que, a ver, en cuanto a la posible eficacia del tratamiento con plasma, si es que el sistema inmunológico de la persona juega aquí un papel importante, ¿no? Porque hay no todos somos iguales. Y también si es que el plasma de una persona que ha sido asintomática, que ha superado la enfermedad, asintomática porque ha tenido muy buenas defensas, puede tener más eficacia a su vez que el plasma de una persona que ha requerido el tratamiento en cuarentena o en unidad de cuidados intensivos. Sí, Carlos, excelentes preguntas. Mira, nosotros hemos ido aprendiendo, cada semana aprendemos algo nuevo de este virus. Y en realidad hacer este protocolo, como seguro la doctora que sigue también va a comentar, ha sido un proceso muy dinámico porque vamos aprendiendo, incorporando nuevos conocimientos que vienen de otros sitios y nosotros tenemos que ir adaptando nuestros protocolos a eso para mejorar la calidad de nuestro estudio. ¿Qué se sabe ahora? Que esas personas asintomáticas, 1/3 de esas personas asintomáticas, cuando uno revisa el plasma o la sangre de estos pacientes, no encuentra anticuerpos neutralizantes, sobre todo en quienes, en esas personas jóvenes que no tienen riesgos. ¿Qué se presume? Probablemente su respuesta ha sido del otro tipo, tenemos una respuesta celular. Han combatido el virus con ese tipo de armamento y no con el de los anticuerpos. Entonces, ese plasma para tratar a otros pacientes, no sabemos si funciona, probablemente no, porque basado en otras experiencias con otros virus, los plasmas más ricos en anticuerpos neutralizantes son los que mejor efecto tienen con las enfermedades. Entonces, por ejemplo, esa es una situación. La otra pregunta es si el sistema inmune va a modificar la respuesta. Muy probablemente. Aún no conocemos muchísimas cosas de cuál es la respuesta inmune de las personas que están muy enfermas en el hospital. Qué sucede con su sistema inmune. Está en muchísimos científicos, investigadores están evaluando eso en estos momentos y seguramente en el transcurso de los meses vamos a tener más respuestas. Pero lo cierto es que hay variaciones entre personas de distinta edad, personas de distinto sexo y personas de distintas localizaciones, de distintas razas, por lo que es muy importante evaluar esto también en Latinoamérica, con nuestra población, porque podría ser que nuestra población, los donantes tengan distinta respuesta con anticuerpos, es posible que los enfermos tengan distintas respuestas inmunológicas y eso es muy importante evaluar acá y no esperar a que los resultados nos lleguen de otros lados. Si me permiten, Fernando, Carlos, vamos a incorporar a este panel también, por supuesto lo habíamos adelantado, a la doctora Cecilia Vizcaya. Le pedimos a la doctora Krapp que permanezca con nosotros porque es importante, es decir, la ciencia no tiene fronteras y en este caso se está trabajando en conjunto para el mismo objetivo. Doctora Vizcaya, bienvenida a Ampliación de Noticias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, solamente una pregunta inicial con usted, es decir, ¿en qué etapa están en Chile justamente en el tratamiento de esta naturaleza? Y después de haber escuchado lo que vamos a comenzar a hacer en el Perú, ¿de qué manera podemos confluir en los objetivos? Bueno, en el fondo esto es muy importante. En el mundo ya en marzo se sugirió que intentáramos hacer estudios con plasma de pacientes, se llama plasma convaleciente porque es de pacientes que están convalecientes del coronavirus, del COVID-19, y resulta que se recomendó hacer estudios clínicos que permitieran tener más información y saber si de verdad
nos ayuda y ayuda a los pacientes a que se mejoren más rápidamente o que tengan menos posibilidades de morir o de entrar en ventilación mecánica. Entonces, como comentaba la doctora, efectivamente la idea de estos estudios es ver la eficacia y ver en qué momento es bueno ponerlo. Y nosotros lo que estamos haciendo en la Universidad Católica es justamente un estudio que es randomizado, quiere decir que estamos comparando un grupo con otro de manera en que reciben el plasma en forma diferente, y los pacientes que están gravemente enfermos o hospitalizados, pero que todavía no están en UCI, no están intubados, no están en ventilación mecánica, los pacientes se les ofrece participar en este estudio y puede ser que reciban plasma de pacientes que se han mejorado de la enfermedad inmediatamente para evitar que progrese la enfermedad, o lo reciban en caso de estar empeorando. Y si están empeorando, les ponemos el plasma. Entonces estamos comparando estos dos grupos. Nosotros ya empezamos hace 2 meses. Llevamos 48 pacientes de 58, que es el objetivo final del estudio, y estamos ya enrolado todo ese número de pacientes y estamos siguiéndolos para ver cómo evoluciona. Sí, quería preguntarle yo en realidad a nuestras dos invitadas que trabajan ambas en sendas universidades privadas, Cayetano Heredia del Perú y Católica de Chile. Un tema que se ha planteado en el Perú con mucha frecuencia, que es el de la relación entre el sector privado y el sector público. Queremos saber si esas fricciones o esa incomunicación que hay en otros sectores sucede también entre los científicos, puesto que en el caso peruano estos ensayos clínicos sobre plasma han sido iniciados por el Hospital Rebagliati de E-Salud, y por eso la pregunta es si hay o no contacto y colaboración entre colegas investigadores que trabajan para el Estado o que trabajan en este caso para universidades privadas. Y lo mismo naturalmente planteo para saber cómo funciona ese tema en Chile, señora Vizcaya, porque acá en el Perú hemos discutido demasiado sobre las malas relaciones que a veces hay entre el Estado y el sector privado. Nosotros en este caso en particular intentamos hacer un trabajo muy colaborativo. Efectivamente hay un programa nacional de donadores de plasma, que en el fondo lo partió una institución privada, efectivamente la Fundación Arturo López Pérez, que es de cáncer, de pacientes con cáncer. Ellos partieron con esta iniciativa. Nosotros nos unimos y en este momento efectivamente la mayoría de las instituciones privadas se unieron más rápidamente, y estamos teniendo ahora recién instituciones más públicas que se agreguen. Lo que sí, este plasma que se obtiene de los donantes igual se otorga a hospitales públicos que lo pidan. Por lo tanto, se ha logrado hacer una red de manera de colaborar entre el sector privado y el público para ayudar a todos los pacientes. A ver, la doctora Krapp, la relación, digamos, entre lo público y lo privado que plantea Fernando funciona en nuestro país, más allá de lo que conocemos en términos periodísticos, ¿no? Sí, mira, Fernando, nosotros en realidad somos un grupo multidisciplinario y trabajamos en realidad, la otra investigadora principal junto conmigo es la doctora Patricia García, y ella representa al grupo de expertos en innovación del Ministerio de Salud. Entonces, esto se ha trabajado en relación muy cercana con ese grupo, porque se consideraba que era prioridad para el país también fomentar este tipo de estudios que evalúen de manera científica tratamientos promisorios. El trabajo se ha realizado mucho más cercano con el Ministerio de Salud. En nuestro centro de estudio va a ser el Instituto Nacional de Salud del Niño, va a ser el Banco de Sangre Central, donde se va a colectar el plasma, y el primer centro de investigación va a ser el Hospital Nacional Hipólito Unanue del MINSA, y que esperamos poder ampliar, así como dice la doctora Vizcaya, a varios centros hospitales más. Probablemente sean del MINSA, porque paralelamente a nosotros, Salud está justamente también planteando hacer un ensayo clínico en Salud
solamente. Muy bien. Ya el tiempo nos está ganando. Solamente una pregunta muy cortita. Hemos escuchado esta mañana a nuestro asesor médico aquí en RPP, el doctor Huerta, que parece que el virus, la COVID-19, está mutando para ser más infeccioso y menos letal. A ambas les preguntaría si corroboran esta información a nivel científico. Sí, doctora Vizcarra. La verdad sí. Bueno, miren, en realidad ha habido varios anuncios de cambios en el virus, pero de verdad no se ha podido comprobar si estos cambios han llevado a algún cambio en el comportamiento. Y eso todavía no está 100% demostrado hasta la información que yo poseo hasta ahora. Puede ser que efectivamente vayan apareciendo nuevas noticias y estamos muy pendientes de ellas porque sabemos que un virus de este tipo, los virus de RNA, tienden a mutar muchísimo y eso les puede llevar a tener características diferentes con el tiempo. Pero por ahora, hasta lo que yo sabía, efectivamente no había habido una demostración de que el virus haya cambiado en forma tan relevante desde el punto de vista clínico. Sí, quería es parte preguntarle de si la tengo evolución, tiempo. en realidad. Sí. Sí, vamos. Quería preguntarle, si Mónica, un instante brevemente, ¿qué es lo que pasó en Chile, que comenzó tan bien la lucha contra la pandemia y cuyas cifras comenzaron a degradarse durante las últimas semanas? Mire, efectivamente nosotros sabemos que estamos pendientes de la cantidad de casos que hemos tenido nosotros y efectivamente nosotros hemos estado evaluando varias alternativas. Una de las cosas más importantes que yo creo que es fundamental pensar es que nosotros estamos testeando muchísimo y eso tenemos muchas PCR por millón de habitantes y eso es el ideal que nos pide la OMS, ¿cierto?, para buscar los casos y encontrarlos. Yo creo que lo que nos pasó a nosotros es que efectivamente buscamos más a los pacientes, hacemos más diagnósticos, pero por otro lado nos costó hacer que estos pacientes se diagnosticaran rápidamente y se quedaran en sus domicilios para evitar casos secundarios. Lo que hemos hecho como en énfasis en las últimas semanas ha sido utilizar las residencias sanitarias, que no sé si ustedes las ubican, que son recintos en que se atienden a los pacientes que quedan separados de su familia y de su entorno para evitar contagios más importantes. Y eso nos ha permitido controlar efectivamente de mejor manera la transmisión de unos a otros. En Santiago, ustedes saben que en Chile, en Santiago está el 50% de la población. Y eso significa que tenemos grupos de personas bastante hacinados y que estaban un poco más invisibilizados, pero frente a la pandemia se empezó a notar todos los grupos de personas que viven en Cité, por ejemplo, 200 personas que comparten baños, comparten muchas condiciones, y eso lleva a una transmisión mayor. Lo que sí nos tiene contentos es que hemos sido capaces de manejar a todas las pacientes. Sí. La mortalidad que hemos presentado en este país es bajísima, de las más bajas del mundo, y eso se debe a que el sistema de salud se ha empeñado en atender a todos. Y atendemos a todos por igual, y si no hay cupos en un lugar particular, va al privado, y si va al público, va del público al privado también, y eso nos ha permitido atender a todos los pacientes que han requerido ser atendidos, y eso yo creo que ha sido el gran logro. Doctora Vizcaya, permítame, usted dijo que estos estudios con plasma habían empezado hace 2 meses aproximadamente con un determinado número de casos en Chile. ¿Es posible prever, no sé, algún signo, algún resultado parcial sobre o algún efecto sobre la eficacia que podría tener a posterior esta forma de tratamiento? ¿Ha habido cambios en el organismo de las personas infectadas? Mire, de lo que sabemos hasta ahora es que es una práctica segura y eso es súper importante porque estamos aplicando un tratamiento a pacientes extremadamente graves o con alto riesgo de morir. Y es un tratamiento muy seguro. Desde el punto de vista de mejoría clínica, todavía no puedo darle resultados desde ese punto de vista, pero faltan pocos meses, unos 2 meses más, 1 o 2 meses más, podremos tener reportes al respecto. Pero lo que sí ha salido estudios ya en Estados Unidos de 20.000 pacientes en que ellos efectivamente no compararon un grupo con otro, sino que con lo histórico, con lo esperado, y la mortalidad en el grupo de pacientes que recibe plasma es bastante menor, es como el 50% de la mortalidad que tendrían esos pacientes si no hubiesen recibido nada por los antecedentes que había. Entonces yo creo que estos resultados que van a ir apareciendo en los próximos meses de varios países, entre ellos nosotros, nos van a permitir llegar a mejores conclusiones, pero por lo menos es un tratamiento seguro que debemos implementar, yo creo, en todos lados. Muy bien, doctora Vizcaya.
El tiempo siempre nos gana, lamentablemente. A la doctora Krapp también nos encantaría seguir conversando con ella porque es, digamos, impresionante el mundo científico, pero el tiempo es el tiempo. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros. Tenemos que ir a una pausa y ya regresamos.